¿Quién nos justificó? ¿Quién nos justificó? Pregunta, una de las preguntas más importantes. ¿Quién nos justificó? Eh, Dios, Jesús, Dios, Jesús, Dios, Jesucristo, Jesús, Jesús, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, Jesús, Jesús, Jesús. Dios es el que justifica, Jesús, Jesús, Dios. Vamos a mirar, vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice, ¿quién acusará? Ya lo tienen, sí. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así dice, ¿no? Así dice este versículo, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es una pregunta. Y luego hay ya es una afirmación. Primero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es una pregunta, en signos de interrogación. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y después de esa pregunta hay una respuesta. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. No sé si se acuerdan, en Génesis capítulo 3, aparece que el hombre se hizo un delantal. Si se acuerdan, ¿no? La prenda de vestir que él se hizo para cubrir su desnudez fue un delantal. Él se hizo un delantal. ¿Y ese delantal de qué era? De hojas de higuera. Se hizo un delantal con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Bíblicamente esa desnudez es, Dios dijo, el día que coma morirás. Pero ellos, ¿cómo vieron? Ellos se vieron, fue desnudos. Así dice, ¿no? Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y nosotros sabemos, por el último versículo del capítulo anterior, que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de que comieron de ese fruto que Dios les dijo, el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Ellos comieron de ese fruto y dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cada uno se hizo un delantal para cubrir la desnudez. Esa vestidura que se hicieron ellos representa la obra del hombre para tratar de solucionar el problema del pecado. Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿no? Si Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, ¿cierto? Así dice. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Dice el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, el día que comiera de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirá. Y la palabra ciertamente tiene un significado. ¿Por qué no dijo el día que comas de ese árbol morirá? ¿Por qué dijo ciertamente morirá? Iban a ser abiertos los ojos de ambos. ¿Se iban a ver muertos? Ellos no se iban a ver muertos. Pero ciertamente morirían. Entonces, ¿murieron? Sí murieron. Si la Biblia dice que el día, Dios dijo, ¿se cumple la palabra de Dios o no se cumple? La palabra de Dios se cumple. Si la Biblia dice que iban a morir, significa que iban a morir. Ellos comieron, entonces murieron. Pero en vez de verse muertos, ¿cómo se vieron? En vez de verse muertos, se vieron desnudos. Ya, no sé si se dan cuenta la relación que hay entre estar muerto y verse desnudos. Es lo mismo. Ellos se ven como desnudos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios? Están muertos. ¿Pero cómo se ven? ¿Se ven muertos? No, se ven desnudos. Esa desnudez que el ser humano está viendo y que está tratando de solucionar es querer solucionar la muerte.
Realmente están muertos, pero se ven desnudos. Dios dijo, murieron, pero ellos ¿cómo se ven? Desnudos. Solucionar el problema de la desnudez es solucionar el problema que nos separa de Dios. El problema que nos separó de Dios, eso es cuando ellos tratan de solucionar la desnudez. ¿Cómo trataron de solucionar la desnudez? Dice que cosieron hojas de higuera. Vamos a leerlo. Está en el capítulo siguiente, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos delantales que ellos hicieron, bueno, primero que todo, ¿qué prenda de vestir es? Un delantal, ¿no? Es un delantal. Ellos hicieron delantales. Casi nadie se fija qué prenda de vestir hicieron ellos. Ahí dice que hicieron una chaqueta o que hicieron una playera. Así como creo que alguien escribió hace poco, ¿no? Que una playera. Hicieron una playera. Ellos hicieron, no sé, una camisa. Hicieron una túnica. Así. Ahí dice, ¿no? Que ellos hicieron delantales. Así dice, ¿no? Dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron. Ahí aparece la palabra de lo que ellos hicieron. Delantales. Con un delantal. Ustedes no sé si han visto cuando alguien va a cocinar y de pronto ya tiene las manos sucias. Entonces le pide a alguien que le coloque el delantal. Y la persona le pasa una tirita, se la pasa así por el cuello y le queda acá. Y se lo amarra atrás. ¿Por qué se llama delantal? Esa prenda de vestir, ¿qué es lo que cubre? Solamente una partecita de la parte delantera. Realmente cubre toda la parte delantera, sí cubre la cara, cubre los brazos, la parte delantera de los brazos hasta la mano. Sí cubre, un delantal cubre la parte. Un delantal cubre un poquito de la parte delantera. Esa es la prenda que ellos hicieron. Ellos hicieron un delantal, ¿sí? Pero ¿y cómo hicieron el delantal? Con hojas de higuera. Querían cubrir la desnudez con un delantal que hicieron con hojas de higuera. No sé si se están dando cuenta qué es lo que estamos resaltando en esto que ellos hicieron. Dios dijo, ciertamente morirá. Si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Ellos comieron, ¿cierto? Comieron. Dice el versículo 6 del capítulo 3 que Eva tomó de su fruto y comió. Así dice, ¿no? Vamos a leer el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Así dice, ¿no? Espero que estén leyendo conmigo para que no se hagan ideas. Hay personas que sin leer de pronto tendrán, yo creí que decía. Es importante leer. Aquí dice, y tomó de su fruto y comió. ¿Dios qué dijo? El día que comas de ese árbol. El día que comas de ese árbol. ¿Sí? Pero ella que tomó de su fruto y comió. Así dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Versículo 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese delantal que ellos se hacen, ¿qué es lo que están tratando de cubrir? La desnudez. Ellos se ven desnudos, pero Dios ¿qué dijo? Están muertos. Por haber comido, Dios no dijo y van a quedar desnudos, no. Dios dijo, van a morir. Pero ellos ¿cómo se ven? Desnudos. Pero realmente ¿cómo están? Muertos. ¿Qué es la muerte espiritual? Cuando el pecado entró, en ese momento que ellos hicieron eso, que Dios les dijo, el día que comas, ciertamente morirás. Cuando ellos hicieron eso, entró el pecado. En ese momento entró el pecado al mundo. Vamos a leerlo más en detalle, porque de pronto hay personas que dirán, sí, eso es el pecado. Vamos a leerlo bíblicamente. No pierdan aquí Génesis capítulo 3. Entonces, sin perder Génesis capítulo 3, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No sé si se dan cuenta que aquí se está nombrando una estrecha relación entre la muerte y el pecado. Vamos a leerlo nuevamente, presten atención. Dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Nombra primero el pecado, luego nombra la muerte. Entró el pecado y por el pecado la muerte. ¿Por qué nombra primero el pecado y luego la muerte? Dios dijo, el día que comas, ciertamente morirás. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué hubo en el caso de Eva? ¿Qué hubo? Sabemos que el versículo 6 de Génesis 3 dice que Eva tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dios a quién está haciendo responsable? A Adán. Dios está siendo responsable. Ya hemos explicado más en detalle por qué. Pero ahorita, para avanzar en el tema que estamos hablando, en ese momento Dios hizo responsable a Adán. O sea, ahí en el versículo 6 comieron los dos. Comieron los dos. Pero, ¿cómo fue que comieron? Para que hayan comido, primero algo entró en el corazón de ellos. Antes de comer, algo entró. Algo hizo que ellos comieran. Entonces, la acción física fue haber comido. Pero hubo algo antes para que ellos comieran. ¿Qué fue el pecado? Había solamente la voz de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ninguno hay bueno. ¿Quién es bueno entonces? Si ninguno hay bueno, ¿quién es bueno? Única y exclusivamente Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 1, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Dios dijo, produzca la tierra hierba, hierba que dé. Así empieza a hablar todo lo que Dios creó. Produzca las aguas, toda clase de seres y de animales, así habla, ¿no? Pero ¿qué dice después de que Dios creó? Dice, y vio Dios que era bueno. Es el punto de vista de Dios. Vamos a leer varios versículos al respecto. Génesis capítulo 1. Dice Génesis capítulo 1. El versículo 10. Veamos el versículo 10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Así dice, ¿no? Vamos a ver otro versículo que sea muy parecido. El versículo 12. Dice el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde porque Dios había dicho que produzca la tierra. Dios dijo produzca la tierra en el versículo anterior. Y en el versículo 12 dice produjo pues, leamos el 11 y el 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, etcétera, etcétera. Y el versículo 12 que dice, produjo pues la tierra hierba verde. ¿Por qué? Porque Dios dijo, produzca la tierra produjo. ¿Y qué dice al final de ese versículo? Y vio Dios que era bueno. Así dice, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Si seguimos leyendo más adelante el versículo 18, ¿qué dice? Y para señorear, bueno, tenemos que leer. No, aquí está hablando en el 18. Vamos a, aquí está hablando en el día cuarto. Entonces, desde el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras. El versículo 18. Dios creó, bueno, desde el 14 hasta el 18, ¿qué pasó? Ese es el día cuarto. Y Dios creó las dos grandes lumbreras para que señoreasen en la noche. Entonces, y las estrellas también. Así dice, ¿no? Pero dice en el versículo 18, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Dios creó las grandes lumbreras para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Así dice, ¿no? Hemos leído varios versículos de Génesis capítulo 1. ¿Qué sonaba? La voz de Dios. ¿Cómo Dios veía? Vio Dios que era bueno. Dios dijo primero, antes de que dijera Dios que era bueno, primero Dios había dicho, hágase así, hágase así. Y se hacía. Produjo pues la tierra. Se hacía como Dios había dicho. ¿Y qué dice Dios? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que Dios veía que era bueno? No sé si se han dado cuenta. Si seguimos leyendo vamos a encontrar varias veces y vio Dios que era bueno. Dios decía, hágase así, hágase así. Dice,
entonces se hizo así, se hizo asá. O sea, se hacía como Dios decía. Dios dijo y así como Dios dijo, así se hizo. Y vio Dios que era bueno. Ahora, no sé si ya se dieron cuenta qué es lo que Dios veía que era bueno. ¿Ya notaron la constante? Hay una constante, es como una fórmula matemática. Hay una constante cuando Dios decía, cuando dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. ¿Qué cosa la que Dios veía que era buena? Todo es bueno, nada de desecharse, lo que salía de su boca, su palabra tiene poder. Cerca, cerca, ¿acaso el árbol, la palabra de Dios, que se cumpliera su palabra? Exacto. No vi quién lo escribió, pero alguien lo escribió. Se cumplía su palabra. No sé si se dieron cuenta. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba. ¿Qué dice? Produjo pues la tierra, después de que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, así. Y el versículo siguiente que dice, produjo pues la tierra hierba verde que da semilla. O sea, se repite prácticamente lo que Dios dijo, hágase así, así, así. Entonces dice, entonces se hizo así, 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 así. Y vio Dios que era bueno. Dios que veía que era bueno. Lo que Dios decía, se hacía. ¿Por qué dice en la Biblia de David? David, varón conforme al corazón de Dios. No sé si se acuerdan qué frase aparece después de esa frase, varón de Dios conforme a mi corazón. ¿Qué aparece después de esa frase? De Dios, varón conforme a mi corazón. ¿Qué dice después? ¿Alguien se acuerda? Varón conforme a mi corazón. Perfecto, no es la palabra. Dice, varón conforme a mi corazón. Hacía todo lo que Dios decía. Quien hará todo lo que yo quiero. Cuando dice varón conforme a mi corazón, dice varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es bueno? Dios dice y se hace como Dios dijo. Eso es bueno. ¿Qué es malo? El ser humano, ¿por qué dice la Biblia? Todo hombre es mentiroso. Porque todo lo que el hombre hace es perenne, pasajero, vano. Cuando decimos esa expresión vano, ¿a qué nos referimos? Ustedes han visto, a veces, si van viajando, a veces ven que hay niebla. Entonces, uy, hay niebla, no se alcanza a ver, prenda las luces, coloque las luces altas. Y van manejando y tienen que colocar luces altas. Prenda las estacionarias, con eso si viene alguien atrás para que vea las luces estacionarias. Entonces la persona va manejando, prende las luces, no sé, pasan 5 minutos, 10 minutos, ya no hay niebla, ya se acabó. Y están a la misma altura, pero la niebla así como llega, así se va. Es vano, eso es vano, es pasajero, es temporal, dura un breve periodo de tiempo. Eso es el ser humano comparado con la eternidad. ¿Por qué el hombre se queja? ¿Por qué el hombre se aflige? ¿Qué es lo que está haciendo Job en ese capítulo 6 que hemos leído hoy? Y preciso es el capítulo 6. No sé si habían considerado esa relación del número. Es el capítulo 6 y Job respondió. En el capítulo 4, capítulo 5, Elifaz temanita le habla. Elifaz es representación de sus tres amigos. Entonces Elifaz es uno de los tres. Y Elifaz temanita empieza a hablar. Entonces aquí en el capítulo 6, Job le responde a sus amigos. Le responde a Elifaz temanita. ¿Y qué le responde? La justicia de él. Sigue manifestando su justicia. Él se cree tan bueno que no es digno de sentir el dolor que está sintiendo. Así, de lo bueno que él se cree, ay Dios, quíteme la vida, tenga misericordia, quíteme la vida. No me deje sufrir, ya quíteme la vida. Job en su corazón era muy bueno, muy bueno. ¿Qué dice el penúltimo versículo? Leímos, ¿no? 30 versículos. El versículo 29 que habla de la justicia de él. Hablas de la justicia de Job, pero la justicia de nosotros, ¿qué es? Ya hemos leído, ¿no? Vamos a leer rápidamente Isaías capítulo 64, 6. Vamos a mirar. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está hablando de quién? Todo ser humano. Está hablando la condición natural de nosotros. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Cuál es la justicia que iba a hacer Adán? ¿Cuál es la justicia de él? ¿Cuál es la justicia? Bueno, ya la hemos explicado el día de hoy, pero no sé si la lograron ver. Hago esta pregunta. ¿Cuál es la justicia de Adán y Eva? ¿Cuál fue la justicia de ellos? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Cuál fue la justicia de Adán y Eva? Hago esta pregunta. Hoy explicamos sobre esa justicia. Alguien escribió la propia, escribieron obras, ¿no se dieron cuenta? El delantal. ¿Alguien se dio cuenta? El delantal. Ese delantal que es lo que está tratando de tapar. La muerte. Aparentemente la desnudez, porque ellos se vieron fue desnudos. Dios dijo, ustedes van a quedar muertos. Pero ellos se vieron desnudos. En vez de ver muerte, ellos se vieron desnudos. Entonces, ¿qué es esa desnudez? Esa desnudez es la muerte. Entonces, ¿cómo tratan ellos de solucionar el problema de la desnudez? O sea, de la muerte. ¿Cómo tratan de solucionar la muerte? ¿Qué es la muerte? Leímos hoy Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Aquí cuando leímos Génesis capítulo 3 vemos aparentemente como si primero hubiera entrado la muerte, entonces ahí es que el hombre pecó. Pero dice primero que entró. Por un hombre entró el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Por qué creen que leímos Génesis capítulo 1? ¿Qué es lo bueno? Vio Dios que era bueno. Lo que Dios decía, se hacía. ¿Qué es lo contrario a lo que Dios se hace? Lo que Dios decía, se hacía. ¿Qué es lo contrario? Lo que el hombre hizo. Dios dijo, no comas. ¿Qué era bueno? ¿Qué es bueno? Que no coma, ¿cierto? Porque Dios le dijo, no comas de ese árbol. Entonces, ¿qué es bueno? Que no coma de ese árbol. Pero como él comió de ese árbol, se hizo exactamente lo contrario a lo bueno. Lo bueno es, Dios dijo, no coma de ese árbol. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que el hombre no coma de ese árbol. Pero Dios dijo, no coma de ese árbol, y nosotros, en Adán, comimos de ese árbol. ¿Ya ven por qué aquí dice cómo es la justicia del hombre? La justicia del hombre es ese delantal. El hombre trata de solucionar la muerte. ¿Cómo trató de solucionar? Haciéndose un delantal. Aparentemente es desnudez lo que está solucionando, pero Dios dijo, eso que el hombre ve como desnudez, eso es muerte. Entonces, esas hojas de higuera con las que se hicieron un delantal, esas hojas de higuera cocidas, porque dice cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso representa la justicia del hombre. Vamos otra vez. Ya el tiempo ya nos acabó el tiempo, pero vamos a mirar entonces la justicia de Dios, el contraste, ya para finalizar, entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Vamos a ver la diferencia. Vamos a mirar nuevamente, ya para finalizar, Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Avanzamos rápidamente hasta la justicia de Dios. Dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así dice, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Aquí, presten atención, traten de seguir al tiempo. ¿Qué hizo Dios? Aquí dice que Dios hizo algo. Dice, bueno, excelente, los vistió. Dice que hizo túnicas. Exacto. Sacrificio, alguien escribió sacrificio. Esas túnicas, ¿de qué las hizo? De pieles. Para que hayan sido de pieles quiere decir que hubo un sacrificio. ¿Qué pasó con los animales de donde salieron estas pieles? Hubo muerte, hubo derramamiento de sangre. Eso significa, hizo túnicas de pieles. Para hacer túnicas de pieles hubo derramamiento de sangre, hubo una muerte. Esa muerte cambió muerte por muerte. La justicia de Dios, ¿qué hizo? Cambió la muerte de nosotros
por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que presten atención, escuchen atentamente, porque veo que están escribiendo una cosa, otra, presten atención. Bueno, gracias a Dios este video va a quedar en YouTube, van a poder escuchar nuevamente. La justicia de nosotros era ese delantal de hojas de higuera. ¿Un delantal de hojas de higuera soluciona el problema de la desnudez? No lo soluciona. La persona sigue estando desnuda. Y como es túnica de piel, aparentemente cubre un poco el frente, pero apenas se muevan, son hojas. Si ustedes tratan de coser hojas, apenas se muevan, se va a romper. Apenas se muevan, se rompe, se desgajan las hojas. Eso representa la justicia del hombre. Por eso dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así dice, esas son nuestras justicias. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Involucraba un sacrificio, involucraba una muerte. Muerte por muerte. Tenía que la muerte de nuestro Señor Jesucristo cambiar por la muerte de nosotros. Nosotros estábamos muertos, pero nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte. Pagó el precio que se tenía que pagar por el pecado. ¿El pecado cómo entró? Antes de que él comiera ya había entrado el pecado. Por eso dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. En el corazón del hombre codició lo opuesto a lo bueno. Lo bueno es, Dios dijo, se hizo como Dios. ¿Qué es lo malo? Dios dijo, se hizo lo contrario a lo que Dios dijo. Eso es ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, quedó claro. Eso es lo bueno, lo que Dios dijo y se hizo como Dios dijo. ¿Qué es lo malo? Dios dijo y se hizo lo contrario a lo que Dios dijo. Eso es lo malo. La gente piensa que la maldad, que el pecado es, ay, yo dije una mentirita, ay, yo codicié, ay, yo miré algo que no tenía que mirar, ay, me siento avergonzado, me da pena decirle, pero yo miré algo que no tenía que mirar. Así la gente piensa, ese es el pecado. Pero el pecado es, tú tienes esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos enseñaron a llamar desde niños? Nos enseñaron nuestros padres. Fue Dios en su misericordia que nos enseñó el nombre correcto de esto. La palabra de Dios. Dios dijo, se hace como Dios dijo. Eso es lo bueno. Esta es la palabra de Dios. Dios dijo, nosotros la tenemos, pero el ser humano cuando piensa en Dios no necesita la palabra. Cuando le preguntamos qué es el pecado, el ser humano da su definición, su idea de lo que le parece que es pecado, pero no sabe bíblicamente qué es pecado. Hoy lo que estamos hablando, la justicia de Dios. Precisamente para que el pecado, para que la paga del pecado sea cumplida, tenía que satisfacerse la justicia de Dios. Porque leímos en Romanos 8:33, ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. La pregunta que hicimos al principio, que la mayoría contestó Jesús, Jesús, Jesús. Dios hizo túnicas de pieles y nos vistió. ¿Qué significa que Dios hizo túnicas de pieles y nos vistió? Dios envió a su Hijo a morir por ti. Eso es lo que significa Dios hizo túnicas de pieles y nos vistió. ¿De qué nos vistió? De la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero, si quieren volver a ver este video dentro de una hora, ya más o menos dentro de una hora, ya debe estar en YouTube, allá lo pueden ver. Va a estar dividido, en este momento el video dura, ya vamos para 40 minutos casi, pero se va a dividir en tres partes. El himno, lo primero que vamos a subir, luego la explicación y luego la lectura. Siempre, para quienes no sepan, ese es el orden en el que estamos subiendo. El himno que vamos a cantar al final, la explicación y luego la lectura de la Biblia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que esto que hemos considerado el día de hoy es lo más básico de la relación con Dios. Muchas personas cuando escuchan la palabra justicia no saben a qué se refiere. Hoy, aún hermanos, contestaron que es nuestro Señor Jesucristo el que justifica. Pero otros hermanos que sí sabían, en la Biblia dice, es Dios el que justifica. Cuando miramos en Génesis 3, donde aparece el momento en el cual el hombre se separa de Dios, el momento en el cual el hombre peca, el momento en el cual el hombre muere, también ahí aparece cómo Dios nos justifica. Aparece la justicia del hombre que no sirve para nada y aparece la justicia de Dios. La justicia del hombre hace que nadie
De esa manera, como el hombre se trata de justificar, de esa manera no hay ni uno solo que pueda ser justo. No hay justo ni aun uno. Pero en ese mismo pasaje aparece la justicia de Dios. Porque el que justifica es Dios. Nuestra justicia no sirve para nada. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Padre, permite que esto que está escrito como en un lenguaje alegórico, poético, pero es un lenguaje espiritual, permite que quede en el corazón de nosotros. Porque es tu palabra, es tu sabiduría, pero tú la escondiste de los sabios, de los doctos, y la has revelado a los niños. Gracias, Padre, por esa misericordia que nos has dado. ¿Quiénes éramos nosotros para poder entender, para poder comprender? Solo por tu misericordia es que podemos ver lo que muchas personas, aún inteligentes, intelectuales, no pueden ver. Gracias, Padre, por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.